emociones. Bueno, espero poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón y desde el primer momento que entramos hoy el Padre nos está invitando a volver a su casa. Esa es la invitación para todos, que volvamos a su casa. Y María cuando empezó hoy dijo, hay algo que está impidiendo que puedas dar gloria al Padre, hay algo que está impidiendo que vuelvas a la casa de tu papá. Y hay otra cosa que también dijo en algún momento, aprendemos a ver el resplandor de su gloria, ¿no? En la alabanza, es como que la verdad que vamos proclamando, podemos ver el resplandor de su gloria y a través de la verdad que está escrita en su palabra, podemos ver y aprender del resplandor de su gloria. La verdad estamos en una oscuridad en nuestra vida, sumidos en un montón de equivocaciones y lentamente, a medida que vamos abriendo su palabra y leyendo de la verdad que está escrita, vamos pudiendo ver la gloria de Dios y eso es espectacular. Como dice la palabra, la verdad nos hace libre, ¿no? La palabra de Dios nos hace libre, así que vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. En un estudio que hicimos, que se terminó hace poquito, los jueves, de paso pasamos el chivo de los jueves, que vengan porque está muy bueno. Es una reunión de oración, de intercesión, pero también donde hay palabra. Y vimos el libro de Josué, y en el libro de Josué Dios es como que nos muestra cómo saca al pueblo de Israel de la cautividad. Estaban cautivos como esclavos, los saca de Egipto de esa cautividad, los va llevando por el desierto y los lleva hacia la tierra prometida, ¿no? Y como predicó Mario el domingo pasado, los quiere llevar a ese reposo en la tierra prometida, ¿no? Y a través de Josué, de este gran guerrero, este gran hombre de Dios que todavía no había visto la tierra, pero ya creía en la palabra de Dios, fueron conquistando esta tierra prometida y Dios les prometía el reposo en esa tierra prometida y que ellos puedan finalmente llegar y reposar y tener una tierra propia, ¿no? Me impactó mucho lo que decía Mario cuando antes de que tuvieran la tierra prometida, Abraham todavía no tenía un lugar donde enterrar a sus familiares, digamos, ¿no? Pero finalmente podían llegar a ese descanso, pero Dios les prometía más que una tierra y ellos no se pudieron dar cuenta, ¿no? Por eso tantos problemas que tuvieron que sufrir a lo largo de su historia. Ellos no se dieron cuenta que el reposo de Dios no era solamente una tierra, sino que era estar en su presencia, estar junto con Él, estar cerquita de Él. Y el libro de Josué es todo un paralelismo, es toda una preparación. Dios quiere santificar a ese pueblo porque está preparando en realidad el reposo eterno que tenemos a través de Jesús, ¿no? Hoy podemos tener un reposo a través de Jesús. Ese es el reposo, que es estar de vuelta en la casa del Padre, contemplar su gloria, estar en su presencia. Ese es el reposo que les había prometido allá, a lo lejos, a los israelitas, y que finalmente se hace concreto en Jesús, ¿no? Pero bueno, ya medio que spoileé lo que voy a hablar, pero vamos a leer en Juan 17, del 1 al 5. Vamos a ver en estos pasajes que vamos a ir leyendo, entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre ya en ese momento, ¿no? Y en el estudio que hicimos de Josué, en uno de los estudios que yo presenté, lo resumíamos así.
el propósito de Dios para tu vida es que vos puedas vivir en la presencia de Dios. Primer punto. Que vos puedas vivir bajo la autoridad de Dios. Segundo punto. ¿Y para qué todo eso? Para darle gloria a Él. Es el propósito que Dios tiene preparado para nuestra vida. Ese es el reposo que Dios nos promete. Entonces, bueno, ahí en Juan 17, 1 al 5, ¿ya lo tienen? Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Hasta ahí vamos a leer. Entonces, decíamos que el propósito de Dios para nuestra vida es vivir en la presencia de Dios, vivir en su presencia, en comunión. Y Jesús nos da un ejemplo, nos enseña cómo hacer eso. Fíjense en el versículo 5 dice, ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera, ¿no? Jesús viene de una comunión íntima con el Padre. Jesús viene de una comunión íntima. ¿Sí? Él viene de ahí, ahora está en la tierra, está cumpliendo un propósito. Su vida tiene que pasar por este camino de humillación. Nace en un pesebre de una madre adolescente rural, judía, pobre, ¿no? Nace en ese ambiente, es crucificado, que es una muerte totalmente deshonrosa, ¿no? O sea, él tiene que pasar por un momento por este camino de humillación, pero él viene de la gloria del Padre, nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Vamos a leer hoy tenemos mucho del Evangelio de Juan. En Juan 1, 1 al 5 vamos a buscar. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. ¿No? El Verbo es Jesucristo. En el principio Jesucristo, el Verbo, ya existía y estaba con Dios. Y era el Verbo de Dios. Y el Verbo era Dios. ¿No? Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Dios dio la palabra, esto lo vamos a ver después. Dios da la orden y el Verbo la ejecuta. Por Él todas las cosas fueron creadas, ¿no? De ahí viene Jesús. Y también vemos en el versículo 5, ¿no? Vamos a volver a leerlo. Glorifícame en tu presencia, le pide Jesús. Es una oración que Jesús hace antes de su crucifixión, ¿no? Dice, glorifícame en tu presencia. El deseo de Jesús es volver a estar en la presencia del Señor. Él vuelve a estar de nuevo en íntima comunión del Padre.
¿no? Él viene de ahí y en la vida de Jesús esa comunión nunca se corta. Perdón, en realidad sí se corta en un momento. En un momento se corta. Pero ahora vamos ahí. El deseo de Jesús es vivir en íntima comunión y en su vida acá en la tierra también lo demostró. Jesús no separaba su vida en compartimentos, no. Es muy lindo la película de los elegidos, la serie, porque ahí ves en la vida cotidiana de Jesús que están preparando la comida y hay un montón de gente que tiene que atender, ¿no? Y un montón de enfermos para sanar. Y como que tenía un trajín su vida diaria, pero él no decía, bueno, en este momento hago esto y después busco al Señor. Él estaba plenamente consciente que la presencia de Dios en su vida estaba en todo momento. Lo acompañaba siempre. El deseo de él era estar en comunión constante con el Padre. Él sabía que venía de ahí y iba para allá. Y bueno, decía antes que en un momento esa comunión se cortó, ¿no? En el momento que él va a la cruz, ¿se acuerdan que en un momento dice, Padre, ¿por qué me abandonaste? Y no es algo retórico, no es porque Jesús se estaba sufriendo y estaba angustiado y se sentía así. Realmente en ese momento es tan impresionante porque Jesús, que amaba esta comunión con el Padre, Dios tuvo que apartar su mirada por un momento de Jesús, porque en ese momento estaba llevando toda la violencia y todo el pecado de la humanidad sobre sí, ¿no? Entonces, bueno, Jesús amaba la comunión, estar en presencia de su Padre. Y nos muestra una manera muy concreta cómo lo hacía, ¿no? Vamos a leer en Lucas 5, del 15 al 16. Él buscaba constantemente la comunión con su Padre. Él era consciente de que todas las partes de su vida él estaba en la presencia del Señor, la presencia del Señor estaba con él. Entonces, ¿qué hacía Jesús? La fama de Jesús se extendía cada vez más. Lo que decíamos recién, ¿no? La gente estaba muy necesitada y recurría a él y estaba como muy solicitado, muy ocupado. Entonces multitudes acudían para oírlo, para que los sanara de sus enfermedades. Y él, por su parte, extendía la hora y hacía más horas extra para sanar. No dice eso. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Pero qué desperdicio de tiempo, Jesús. Todo ese tiempo podrías haber sanado más enfermos. Él buscaba la comunión con su Padre, ese era su deseo íntimo, era su pan diario. Jesús tenía una dependencia absoluta de Dios en oración. Buscaba a lugares a solas para orar. Cuando preparaba este sermón me pasó esto mismo porque tenía como los ratitos de tiempo que tenía, bueno, a ver qué, ya tenía, Dios me había mostrado una idea general, pero tenía que concretarla. Entonces, bueno, listo, vamos a orar cortito y vamos al estudio. Y en un momento el Señor me dice, pero estás orando, estás predicando sobre esto, entonces tenés razón. Y oré, y cómo nos cuesta, ¿no? Buscarlo en oración, en silencio, tratando de escuchar, buscando un momento para estar a solas con Él, y la mente está ahí a full en otras cosas, y en el sermón, que es algo súper espectacular que hago para Dios, y mi mente se va ahí, pero el Señor me dice, buscá mi presencia, buscá mi presencia. Y eso es lo que Jesús nos enseña, ¿no? Que buscaba constantemente esa comunión con Dios y buscaba lugares a solas para orar, para entrar en esa comunión con Dios.
Y haciendo un paralelismo con el nombre de esta iglesia, que es Río de Vida, los ríos del Espíritu, el río del Espíritu quiere llenar nuestro corazón. Hay una palabra en la Escritura que dice que va creciendo el río y va como, primero está hasta los pies, después hasta las rodillas y nos envuelve. Y a veces yo siento que dejo que el río de Dios corra por algunas áreas de mi vida y otras no. Entonces, hay terrenos en tu vida que todavía no recorre el río del Espíritu, el río de Dios. Déjalo entrar en todas las partes de tu vida. No hay lugares que Dios no quiera entrar y llenar con su Espíritu Santo esas partes, digamos, ¿no? Les voy a contar algo que me pasó este año. Algunos ya se los he contado, perdón por contarlo tantas veces, pero es algo que me impactó mucho y tiene que ver con un área de mi vida que yo amo mucho, un terrenito que yo aprecio mucho, que es mi familia y puntualmente mi hijo, ¿no? Mi hijo Elías. Y estaba muy preocupado, como ustedes sabrán, no está viniendo, ¿no? Y a la iglesia, entonces estoy muy preocupado y orando al Señor: Señor, por favor, toca a Elías, dame palabra para Elías, dame palabra para mi hijo. Y en un momento el Señor me pone la palabra donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Me da esa palabrita chiquitita, medio complicada de la palabra, ¿no? de la Escritura, donde Abraham le dice: dame a tu hijo Isaac. Le digo: no, para esta palabra no, Señor, porque vos pusiste el amor que yo tengo por Elías, me lo pusiste vos. Entonces, bueno, el Señor me seguía dando esta palabra y en un momento me dice: yo tengo que estar primero en esa área de tu vida también. En esa área yo tengo que estar primero. Y bueno, se lo resumo, pero después de un par de luchas ahí del Señor conmigo, yo renuncié a eso, ¿no? Y lo puse primero. Y hoy cuando Carlos decía esta palabra de que estamos muy cargados y muy hay muchas personas que están cargadas, ¿no? y angustiadas, tenemos que renunciar a eso y ponerlo a Dios primero. Y ahí es donde bueno, cuando rendimos esas cosas que son tan importantes en nuestra vida, esas áreas, Dios empieza a moverse y empieza a hacer cosas, ¿no? Así que ahora vamos a ver un momento en que Jesús también está muy angustiado, ¿no? Ahora vamos a llegar. Él está muy angustiado porque tiene que obedecer a Dios, pero Él rinde eso a Dios. Esa angustia que tenía, porque le estaba llegando la hora de la muerte, Él la rinde a Dios. Entonces, bueno, hay algunos terrenos que todavía están secos porque no los rendiste a Él. Déjalo entrar a Dios en esos terrenos también. El otro punto, ¿no?, que decíamos, vivir bajo la autoridad de Dios. Ese es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Vivir en su presencia, vivir bajo su autoridad. Jesús también nos enseña a vivir bajo la autoridad de Dios. En el versículo 1 de ahí de Juan 17 que leímos hoy, Él dice: Padre, ha llegado la hora, ¿no? Jesús sabe que Él vino a la tierra para obedecer al Padre. Él es el Verbo. El Padre da la orden y el Verbo la cumple. Él sabe que es el Verbo sufriente y que sabe que su camino pasa por obedecer al Padre en el camino a la cruz. Como les decía recién, un poco antes, en Juan 12, 27 al 28, búsquenlo si quieren. ¿Cómo es? Jesús ciegamente obedeció al Padre y tenía su voluntad anulada, estaba tan alineado con el Padre que esa muerte en la cruz no le costó nada, ¿es así?
Nosotros, una vez que entramos a la iglesia, somos, como a veces nos dicen todos, nos lavan el cerebro y obedecemos ciegamente lo que nos dice el pastor, los pastores, y lo que nos dice Dios. No es así. Nuestra voluntad está ahí, ¿no? Y la voluntad de Jesús estaba ahí. Fíjense lo que dice, miren. En Juan 12, 27, 28 dice: ahora mi alma está angustiada. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Como que se convence a sí mismo, ¿no? Estoy angustiado. Nunca niega esa angustia que tiene. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces desde el cielo hay una confirmación directa del Padre, ¿no? Una voz que decía: ya lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La voluntad de Jesús no estaba anulado. Su instinto de preservación era un ser humano, era todo Dios, todo hombre. Su instinto de preservación le dice: escapá de esa cruz, vas a sufrir. El diablo se había encargado de decirle un montón de veces: hay otros caminos. Cuando el diablo, después de que Dios confirma, hay otra confirmación de Dios, ¿no? En el bautismo, cuando Juan bautiza a Jesús, también se oye una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Hay una confirmación directa del Padre. Y después Satanás se encarga de poner en duda: vos, si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y le presenta un camino alternativo de glorificación a Jesús. Arrodillate, alabame y yo te voy a dar toda. Ahí donde vos querés llegar, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, yo te voy a poner ahí. No necesitas pasar por la cruz. Yo solamente arrodillate adelante mío, ¿no? Y Jesús, aunque se sentía de esta manera, aunque todo su corazón le decía: quiero escapar de esta cruz tan terrible, Él decidió obedecer al Padre, ¿no? ¿Cuáles son, de vuelta, las áreas de tu vida que aún no están rendidas a la autoridad de Dios? Dios te invita a que rindas toda tu vida. Cuando respondemos al llamado de Jesús, cuando nuestra vida está escondida en Jesús, nuestro deleite es obedecer al Padre, así como el deleite de Jesús era obedecer al Padre. Y finalmente, tenemos entonces que el propósito de Dios para nuestra vida es vivir en su presencia, vivir bajo su autoridad, obedeciendo su autoridad. ¿Y para qué? Para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. La vida de Jesús estaba dedicada a dar gloria a Dios. Ya desde su nacimiento Jesús nos lleva a dar gloria a Dios. Fijémonos en Lucas 2, del 8 al 14. El propósito de Jesús al venir a la tierra era mostrarnos la gloria de Dios, como hoy de la mañana, ¿no? Cantábamos y María nos decía: queremos ver la gloria de Dios, queremos aprender a ver la gloria de Dios, y Jesús vino a mostrarnos esa gloria. Fíjense que dice, lo voy a buscar yo también porque no me lo transcribí, está ahí. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo, miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontraron un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra,
paz a los que gozan de buena voluntad, de su buena voluntad. Está ahí nomás. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dios, la gloria de Dios llena todo el universo y está ahí desde toda la eternidad. Pero ¿qué cambia en este momento? En este momento, en el nacimiento de Jesús, la gloria de Dios se inclina hacia la tierra, hacia nosotros, ¿no? Ahí tenemos que tener cuidado de no malinterpretar la parte de los que gozan su buena voluntad. O sea, ahí no dice que la paz es, esto que está haciendo Jesús es para los buenitos, para los que son buenos, sino los que aceptan la buena voluntad de Dios, ¿no? Los que se gozan, los que aceptan, los que quieren esta buena voluntad de Dios. Para esos, para todos esos, es esa paz que nos está, ese descanso que nos está proponiendo el Señor. Esa gloria que ahora está en la tierra, concreta a través de Jesucristo. Antes se podía ver un montón de manifestaciones de la gloria de Dios a través de la naturaleza, a través de un montón de cosas, pero ahora concretamente Dios muestra su gloria a través de Jesucristo. En el versículo 1 de Juan 17 que veníamos leyendo, dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo glorifica el Hijo al Padre? ¿Cómo glorifica Jesús a su Padre? Lo glorifica por su obediencia. Su obediencia permite que este plan que Dios había decretado hacía un montón de años antes se pueda cumplir. Entonces, con la obediencia de Jesús, Jesús glorifica al Padre, porque el plan, la palabra que el Padre había dicho, se puede concretar y se hace real. De esta forma, Jesús nos enseña a glorificar al Padre. De esta forma, Dios glorifica al Padre por su obediencia. Y también, parte de ese versículo es que la gloria de Dios se hace carne en Jesucristo, ¿no? En ese mismo Juan 17:5 dice: y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Cuando Jesús decide obedecer a Dios yendo a la cruz por nosotros, es glorificado por Dios. Esa gloria primero lo lleva a la humillación de la muerte en la cruz, pero después es levantado en gloria en la resurrección. Y podemos leer en Filipenses, ¿no? Cómo lo expresa Pablo esto que estamos diciendo. En Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estoy en la NBI, ¿no? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Cómo podemos dar gloria a Dios en nuestra vida? Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, damos gloria a Dios el Padre. Cuando honramos al Rey que el Padre designó, estamos validando la autoridad y el plan soberano del Padre. Estamos dando gloria a Dios.
Voy a invitar a los músicos si pueden pasar. Entonces hasta ahí llegamos a cómo Jesús nos muestra cómo concretar este propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios tiene el propósito de que podamos estar en su presencia, que podamos vivir bajo su autoridad. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y Jesucristo nos muestra cómo. Y ahora vamos a tratar de hacer un repaso de este propósito. ¿Cuán lejos estamos de este propósito? ¿Podemos cumplir por nuestra parte este propósito? Imposible. Yo no lo puedo cumplir. Yo tengo que rendir mi corazón día a día al Señor, porque yo no puedo cumplir este propósito que Dios tiene para mi vida. Solamente a través de Jesucristo lo puedo cumplir. No hay manera, pero hay una cuestión que es el inicio de todo, ¿no? Que Dios, a través del Espíritu Santo, testifica a nuestros corazones, dándonos comprensión. Cuando leemos esta palabra, por ejemplo, la que acabamos de leer, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y nos dice, ¿te das cuenta que tu corazón está lejos de Dios? No podés agradar a Dios vos por tu carne. Tu vida no puede dar gloria a Dios. No podemos dar gloria a Dios por más que nos esforcemos. No hay forma. Entonces la forma es que respondamos al llamado que nos hace Jesús. Nuestra vida entera fue comprada por la sangre de Jesús para dar gloria a Dios. Jesús te llama para que finalmente podamos entrar a este reposo que Él nos propone, ¿sí? ¿Cómo respondemos a ese llamado que nos está haciendo Jesús? Y cuando ahora nuestra vida ya está escondida en Jesús, ¿es nuestro pan diario el buscar su presencia? A veces nos olvidamos que nuestra vida ya fue comprada por Jesús y como dicen algunos teólogos, la gracia de Dios fue gratis, o sea, fue gracia, ¿no? Para nosotros, pero no fue barata. Entonces fue muy cara para Dios en su Hijo, ¿no? Fue muy cara. Y a veces damos por sentado esto. Pero ahora que nuestra vida está escondida en Jesús, nuestro pan diario debe ser buscar su presencia, así como hacía Jesús. Ahora que nuestra vida está escondida en Jesús, en Cristo, nuestro deleite debe ser obedecer su palabra. Porque su palabra es la que da vida, ¿sí? Su palabra es la que da vida. Entonces, por eso tenemos que obedecer su palabra y nuestro deleite tiene que ser obedecer su palabra. Ahora que nuestro yo ya fue crucificado junto con Cristo y resucitamos a una nueva vida, eso es lo que significa seguir a Jesús, ¿sí? Jesús dice, seguime, tomá mi cruz y seguime. ¿Qué significa eso? Significa que mi vida fue crucificada junto con Cristo y resucitamos a una nueva vida escondida en Cristo. Y ahora buscamos al Señor y renunciamos a nuestra voluntad en esas áreas que nos cuesta para poner en primer lugar la voluntad de Dios. Y así nuestra vida es transformada. Y quiero que terminemos adorando, porque para mí todo este culto fue, bueno, siempre, todos los cultos, ¿no? La palabra es parte de la adoración. Quiero que esta palabra nos lleve a adorar al Señor, que nos llamó a estar cerca de Él para darle gloria, para disfrutar de darle gloria. Y podemos decir junto a los ángeles, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Vas a ser de esos que gozan de su buena voluntad?
hay paz para vos. Pero tenemos que querer gozar de su buena voluntad, debemos querer esto que Dios nos está proponiendo. Y quiero que terminemos cantando Declaro el nombre de Jesús, la canción que habíamos cantado hoy. Cuando adoramos a Jesús, estamos adorando también al Padre. Cuando adoramos a Jesús y declaramos su nombre, estamos diciendo una verdad muy profunda, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros y nos propone una nueva vida, una vida cerquita en la presencia de Dios, bajo su autoridad y para su gloria.